¿Debería dejar de hablar del Jikook? ¿Debería olvidarme de Jimin y Jungkook solo porque existen rumores de pareja? Estos días me han llegado muchos comentarios, algunos más respetuosos que otros, diciéndome que no debería seguir hablando del Jikook, que es evidente que ya no están juntos, que terminaron o incluso que nunca lo estuvieron y que todo fue una mentira. Por eso siento la necesidad de aclarar varios puntos, con calma y con honestidad. En primer lugar, quiero dejar algo muy claro. Mi interés y mi cariño por Jimin y Jungkook no se basa únicamente en la idea de si son o no una pareja. Yo no los sigo solo como un ship. Los sigo como una subunidad poderosa, como dos artistas individuales con una energía única cuando coinciden. Mi aprecio por ellos va mucho más allá de una etiqueta. ¿Creo en la relación que existe entre Jimin y Jungkook? Sí, sigo creyendo en ella, claramente. Pero mi apoyo no está condicionado a que algún día confirmen o no algo de manera explícita. Si en algún momento ambos decidieran confirmar que tienen pareja, pero hacerlo de una forma clara, directa, sin ambigüedades ni situaciones que se presten a interpretaciones confusas, sin usar sus nombres para limpiar rumores ajenos o sin escenarios extraños donde de repente su cercanía es cuestionada, y casualmente se produce un distanciamiento frente a cámaras, entonces lo aceptaría con respeto. El problema es que muchas de las situaciones en las que Jimin y Jungkook se han visto envueltos últimamente carecen de coherencia. Desde mi punto de vista personal, parecen momentos cuidadosamente planeados, pensados justo para generar duda, para cubrir o poner en tela de juicio la cercanía tan evidente que existe entre ellos. Por eso sigo cuestionando la veracidad de muchos rumores, porque no se sienten naturales ni consistentes con lo que ellos mismos han mostrado durante años. Independientemente de todo eso, si algún día esa relación cambia, si toman caminos distintos, yo seguiré apoyándolos. Seguiré hablando de ellos, celebrando su energía, su crecimiento, su talento y cada logro que alcancen. Porque si el Jikook, entendido como relación, resultara no ser lo que muchos imaginan, ellos no me habrían fallado en absoluto. Nunca prometieron una relación romántica al público. Lo único que prometieron fue música, entrega y talento. Y eso lo han cumplido año tras año, de manera impecable. Y por otro lado, tampoco voy a dejar de creer en la conexión tan hermosa que existe entre ellos. La forma en que se miran, cómo se buscan, cómo se complementan sin esfuerzo, cómo se conocen en profundidad, eso no desaparece por un rumor ni por una narrativa externa. Esa cercanía, esa química, ese cariño natural que se percibe incluso en los silencios, no depende de etiquetas ni de confirmaciones públicas. Eso es lo que realmente habla de su vínculo. Su amor, en la forma que sea, no necesita ser nombrado para existir, porque se manifiesta en lo que comparten, en cómo se sostienen y en cómo siguen eligiéndose, de una manera u otra, más allá de lo que otros quieran imponer o negar. Comienza oficialmente una nueva era y lo hace a lo grande. Jungkook acaba de confirmar que el 2026 arranca con toda la fuerza posible al convertirse en el protagonista de nada más y nada menos que 9 portadas para Elle Korea X Chanel. Sí, 9. Una cifra que por sí sola ya deja claro el impacto y el peso que tiene este momento en su carrera. Elle Korea ha confirmado que Jungkook será la gran estrella de su primera edición del año y no han escatimado en nada. Para ir calentando motores, hoy se lanzó un video teaser que ya está dando de qué hablar, donde vemos al Golden Magne recorriendo las calles de París, una ciudad que no solo es icónica, sino que representa la esencia misma de Chanel. Verlo ahí, con esa presencia tan natural y segura, se siente como una declaración clara. Este nuevo capítulo apenas comienza. Esta sesión marca además su primera actividad oficial desde que fue nombrado embajador global de Chanel, lo que hace que todo tenga aún más significado. El concepto elegido, en París, donde su nuevo viaje ha comenzado, no podría ser más simbólico.
Jungkook aparece en escenarios emblemáticos con la Torre Eiffel como fondo, transmitiendo una mezcla perfecta entre elegancia, sofisticación y esa energía magnética que lo caracteriza. Todo apunta a una sesión visualmente impactante, cuidada hasta el más mínimo detalle. Las portadas completas se revelarán mañana, 15 de diciembre, y la expectativa está por las nubes. Este no es solo un photoshoot más, es Jungkook consolidándose en el mundo de la moda de lujo, mostrando una faceta más madura, refinada y parisina, sin perder su esencia. El 2026 todavía no empieza oficialmente, pero él ya dejó claro que viene con todo. ¿Estás listo para ver a Chaka en su versión más elegante y poderosa? Porque esto recién comienza. El impacto fue inmediato y totalmente impresionante. En menos de una hora después del lanzamiento del anuncio de Lador, con la participación de Jimin, el pasado 11 de diciembre, el aceite de perfume para el cabello Lador con aroma a osmanthus se agotó por completo tanto en Olive Young Global como en Olive Young Korea. La respuesta del público fue tan rápida que dejó claro una vez más el enorme poder de influencia que tiene Jimin. La versión del producto que incluía el empaquetado con la imagen del rostro de Jimin no tardó absolutamente nada en destacar. Apenas salió a la venta, encabezó de forma instantánea las listas de bestsellers, convirtiéndose en uno de los artículos más buscados y deseados del momento. No fue solo una buena venta, fue un auténtico sold out que demostró cómo su imagen conecta de inmediato con los consumidores. Además, el efecto no se limitó únicamente al producto. Gracias a este lanzamiento, Lador se posicionó como la marca más popular en las búsquedas dentro de Olive Young, superando a muchas otras firmas consolidadas. Esto refleja no solo el interés por el aceite capilar, sino también el enorme arrastre mediático y comercial que genera Jimin cada vez que se asocia con una marca. Este tipo de resultados no son casualidad. Jimin no solo presta su imagen, sino que transmite una elegancia y una sensibilidad que encajan perfectamente con productos de cuidado personal y belleza. El sold out en tan poco tiempo confirma que su presencia eleva la marca a otro nivel y convierte cualquier lanzamiento en un verdadero fenómeno. Una vez más, Jimin demuestra que donde pone su nombre y su imagen, el éxito llega casi de inmediato. La revista Elle Korea ya empezó a encender la emoción al presentar los primeros teasers de su portada de enero de 2026, y el protagonista no es nada menos que Jungkook de BTS. Con esto, Jungkook se convierte oficialmente en el primer rostro estelar que inaugura las portadas de la revista en el nuevo año, marcando un inicio fuerte, elegante y lleno de significado. El pasado 14 de diciembre, Elle Korea lanzó varios videos teaser para anunciar la noticia, y desde ese momento la expectativa no ha dejado de crecer. La revista confirmó que se publicarán 9 versiones diferentes de la portada, las cuales serán reveladas el 15 de diciembre a las 5 hora de Moscú. 9 portadas para un solo artista no es algo común y deja claro el impacto y la relevancia que Jungkook tiene tanto en la industria musical como en el mundo de la moda. La sesión fotográfica se realizó en París, en colaboración con la casa de moda Chanel, utilizando como escenario algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, incluyendo la icónica Torre Eiffel. Todo el concepto respira elegancia, historia y renovación. En uno de los teasers aparece la frase «En París, donde comenzó su nuevo viaje», una línea que resume perfectamente el momento que está viviendo Jungkook. Un nuevo capítulo, una nueva etapa, pero con la misma esencia que lo define. Esta portada tiene un valor especial porque marca su primera actividad oficial desde que fue nombrado, el 11 de diciembre, embajador global de Chanel para Fragrance and Beauty. Además, este logro es aún más histórico porque Jungkook es el primer embajador masculino de esta división de la marca, algo que no solo habla de su influencia global, sino también de cómo está rompiendo barreras dentro de una de las casas de moda más prestigiosas del mundo. Desde Chanel no dudaron en expresar su admiración.
El director de la marca elogió a Jungkook, destacando que es una verdadera fuente de inspiración para la nueva generación. Una declaración que refleja cómo su imagen, talento y autenticidad conectan con personas de todas las edades alrededor del mundo. Por su parte, Jungkook también compartió lo que significa esta colaboración para él, y sus palabras lo dicen todo. Expresó que Chanel es una marca que ha marcado un hito en la historia de la moda, una firma que sabe crear cosas nuevas sin perder su identidad. Añadió que como artista que siempre está dispuesto a asumir nuevos desafíos sin dejar de lado su propio estilo, esta asociación tiene un significado muy especial para él. Todo en este proyecto, la ciudad, la marca, el momento de su carrera, parece alinearse perfectamente. Jungkook no solo está comenzando el 2026 con fuerza, sino que lo hace consolidándose como un ícono global, capaz de moverse con naturalidad entre la música, la moda y el arte. Y esto claramente es solo el comienzo.